Era un domingo de octubre, uno como cualquiera. El olor a pozole flotaba por toda la casa, esa mezcla de especias, maíz y alegría que solo se respira en un hogar mexicano, o al menos en mi hogar. Mi nombre es Daniel, y ese día fui testigo de algo que jamás voy a olvidar. Presencié como una frase simple, una sola frase, pronunciada por una niña de apenas 8 años, destrozó a su madre por completo. Y cuando digo destrozó, no me refiero a un enojo, a un grito o a una queja. No fue una pataleta, ni una rebelión adolescente. Fue algo mucho más profundo, mucho más visceral. Fue una herida abierta, un desgarre emocional tan potente que, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Y lo que era una tarde tranquila, se convirtió en el escenario de una revelación devastadora. Natalia, la madre, se quedó helada, y no era el frío de su Moscú natal, sino una punzada que le atravesó el alma. La punzada de algo que había buscado desesperadamente sin saberlo. Por años. Un anhelo que hasta ese momento yacía enterrado bajo capas y capas de lucha, sacrificio y soledad. Créanme, el silencio que siguió a esas palabras fue el más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Y en ese preciso instante, mientras veía a Natalia con los ojos vidriosos, con la respiración entrecortada, entendí. Lo entendí todo. Toda su lucha. Todo el dolor de haber dejado su país, su cultura, su vida entera, y haber huido con su hija pequeña, Mila, a un lugar desconocido. Toda la angustia de los primeros meses en México, la barrera del idioma, la incertidumbre, el miedo, todo eso iba a encontrar una justicia inmensa, una recompensa tan profunda que no se podía medir con dinero ni con fama. Una justicia que no venía de un tribunal, sino del corazón más puro, el de su propia hija. Necesito que entiendan por qué esas palabras fueron un terremoto emocional. Necesito que sientan el peso de esa revelación. Porque no solo cambió el rumbo de una familia, sino que nos recordó a todos los presentes la verdadera magia de la conexión humana, el verdadero significado de la palabra hogar. No es solo un lugar, es mucho más. Y para Mila y Natalia, había sido un camino largo y tortuoso para descubrirlo. Un camino lleno de desilusiones y de una esperanza que, a veces, parecía evaporarse en el calor de un país que no las entendía. Vamos a ir despacio, desde el principio, desde el frío de Rusia hasta el calor de un mercado mexicano, para que sepan el precio de la esperanza, la crudeza de la soledad, y al final, la inmensa recompensa de encontrar un lugar al que de verdad puedas llamar tu hogar. La historia de Natalia y Mila no es solo la historia de una migración, es la historia de cómo se reconstruye el alma, y empieza con una huida desesperada, y empieza con una huida desesperada. Miren, la vida de Natalia en Moscú, al menos desde fuera, parecía perfecta. Tenía una carrera como traductora, un apartamento moderno en el centro, y un esposo, un esposo que estaba presente, al menos físicamente. Pero debajo de esa fachada impecable, de esas cenas silenciosas y de la rutina predecible de un matrimonio de 10 años, Natalia sentía un vacío que le helaba el alma. Su esposo, Dmitri, era un hombre de esos que crees que son fuertes, pero que en realidad están hechos de piedra, frío, ausente, casi invisible emocionalmente. Las conversaciones eran un trámite, el cariño una asignatura pendiente, y la idea de un futuro juntos, una prisión más que una promesa. Recuerdo que me dijo una vez, Daniel, era como vivir con un fantasma. Un fantasma que pagaba las cuentas, sí, pero un fantasma al fin y al cabo. Y lo peor no era solo su propia infelicidad, sino ver cómo esa ausencia se proyectaba en Mila, su pequeña hija. Mila crecía en un hogar donde el silencio era la norma, donde las risas eran escasas y el afecto se racionaba con cuentagotas. Natalia intentó por años reanimar esa relación, ponerle parches a lo que estaba irremediablemente roto. Pero llegó un punto donde la soledad en compañía era más aplastante que cualquier soledad real. El detonante, el momento exacto, fue una noche de invierno, de esas noches rusas donde la nieve cae sin parar y el frío se te mete hasta los huesos.
Mila, que apenas tenía 6 años, se acercó a su padre y le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era un paisaje nevado, con una pequeña figura al lado de un árbol. Dimitri lo miró por un segundo, asintió y le dijo: «Bien, Mila, ahora ve a jugar». Sin una sonrisa, sin una palabra de aliento, sin nada. Y Natalia vio en los ojos de su hija, no tristeza, ni decepción, vio algo peor. Vio resignación. Y en ese instante, en ese mismo segundo, sintió un fuego en el pecho que nunca había sentido. Entendió que si no actuaba, si no huía de esa cárcel helada, Mila crecería creyendo que así era el amor, que así era la vida, que no merecía más. La decisión fue un acto de desesperación, sí, pero también de una valentía gigantesca. Tender lo poco que pudo sin levantar sospechas, guardar unos cuantos rublos que se sintieron como nada, y comprar 2 boletos de avión para el lugar más lejano, más opuesto a Moscú que pudo encontrar: México. ¿Por qué México? Ni ella lo sabía con certeza. Quizás la promesa del sol, del color, de un idioma vibrante que contrastara con el gris de su vida. O tal vez fue simplemente una tirada de dados al universo. Una necesidad imperiosa de arrancar de raíz, de saltar a un abismo desconocido antes de que el conocido la consumiera por completo. La despedida fue mínima, fría, casi como otro día cualquiera con Dimitri. Y Mila solo sabía que iba de vacaciones con su mamá. La esperanza era una vela temblorosa, en medio de una tormenta. Y llegaron a México. Y el golpe fue brutal. Olvídate del sol paradisiaco de los folletos, Daniel. La realidad fue una bofetada de calor húmedo, de tráfico ensordecedor, de gente que hablaba a 1000 por hora en un idioma que Natalia apenas entendía más allá de hola y gracias. Sus ahorros, que en Rusia le parecían una fortuna, aquí se evaporaron como agua en el... ¿De qué? Sus títulos de traductora valían lo mismo que un papel mojado sin revalidar. Y su español era de turista. Intentó dar clases de inglés, pero ¿quién iba a confiar en una mujer que apenas podía pedir 1 kilo de tortillas sin sudar la gota gorda? Las primeras semanas fueron una batalla por la supervivencia. Un cuartito diminuto, ruidoso, con un calor sofocante que la hacía sentir aún más extraña, más fuera de lugar. Las noches eran un martirio. El zumbido de los mosquitos, los ladridos de los perros, la música lejana, y ese silencio atronador en su propio corazón, lleno de un arrepentimiento que empezaba a crecer como una mala hierba. La soledad. Daniel. La soledad fue algo que no se puede describir con palabras. Es una cosa que te pesa en el pecho, que te oprime la garganta. La gente aquí era amable. Sí, sonreía. Intentaba ayudar con gestos, pero Natalia no podía tener una conversación real. No podía conectar. Cada interacción era una prueba de su aislamiento, un recordatorio constante de que era una extranjera. No entendía los chistes, las costumbres, las indirectas. Se sentía como si viviera detrás de un cristal grueso, viendo la vida pasar, pero sin poder tocarla, sin poder ser parte de ella. Extrañaba el frío, extrañaba el silencio, extrañaba el pan de centeno de su tierra. Incluso extrañaba las quejas de su vecina. Extrañaba lo familiar, lo conocido, por muy imperfecto que fuera. Aquí, todo era un caos vibrante, pero un caos en el que ella no entraba. Y lo peor, de nuevo no era su propio sufrimiento, era el sufrimiento de Mila. La escuela. ¡Ay, la escuela! Esa palabra se convirtió en el peor temor de Natalia. Mandar a Mila a una escuela donde nadie hablaba su idioma, fue como lanzarla a un mar desconocido sin salvavidas. Las maestras eran dulces, sí, pero no podían hacer milagros. Mila llegaba a casa todos los días con los ojos rojos, a veces con lágrimas silenciosas que le partían el alma a Natalia. Los niños pueden ser crueles sin quererlo. No la entendían. No entendía sus juegos, sus frases hechas, sus canciones, los primeros meses. Mila se quedaba en un rincón del patio, dibujando sola, mientras los demás corrían y reían. «Mamá», me dijo Natalia, que Mila le preguntaba con una vocecita que apenas se escuchaba,
¿Cuándo vamos a casa? Y Natalia intentaba explicarle, con un nudo en la garganta, que esa era su casa ahora. Pero, ¿cómo le explicas a una niña de 6 años que su hogar es donde ella siente que no pertenece? Mila no entendía el concepto de hogar en ese nuevo contexto. Para ella, hogar era la nieve, su cuarto en Moscú, su osito de peluche y el idioma que entendía. Aquí, hogar, era un lugar ruidoso, confuso, donde se sentía sola. Y Natalia se sentía la peor madre del mundo. Ella había tomado una decisión drástica, egoísta quizás, pensando en el bien de su hija. Pero solo había logrado arrancarla de sus raíces para lanzarla a un limbo de soledad aún más profundo. La culpa la carcomía por dentro. Cada noche, mientras Mila dormía inquieta por el calor, Natalia se preguntaba si había arruinado la vida de su única razón para vivir. ¿Qué clase de madre hace eso? Se lo preguntaba una y otra vez, mientras las lágrimas se perdían en la oscuridad de su pequeña habitación. La idea de regresar a Rusia empezó a ser una voz constante, un susurro tentador en medio de la desesperación. Sí, volvería al mismo ambiente helado, al mismo matrimonio fantasma, a la misma vida gris que había despreciado. Pero al menos allí Mila tendría su idioma, sus juguetes, su familiaridad. Al menos allí, quizás, ella no se sentiría tan sola. Pensar en la vergüenza, en el fracaso, en las miradas de lástima de su familia, todo eso era secundario ante la angustia de ver a Mila marchitarse. Natalia estaba en el abismo, al borde de llamar a su ex esposo, de tragarse su orgullo, de admitir que cada día era una lucha por no rendirse, por encontrar una pizca de la esperanza que la había traído hasta aquí. Una esperanza que parecía haberse extinguido por completo bajo el sol implacable de México. No había señales, no había amigos, no había nada que le dijera que había valido la pena. Nada que le dijera que no era una madre terrible. Estaba sola, con su hija, en un país que no la entendía, al borde de la desesperación más absoluta. Aquí es donde, créeme, la historia da un giro que nadie esperaba. Porque cuando Natalia estaba al borde del abismo, pensando en regresar a esa vida gélida y sin alma, fue ahí, justo ahí, donde México le lanzó un salvavidas que jamás hubiera imaginado. Un salvavidas que no llegó en forma de un gran evento, ni de una ayuda institucional. No, llegó en el puesto de fruta más ruidoso de un tianguis, con el olor a cilantro fresco y el bullicio de 1000 voces que hablaban al mismo tiempo. Un martes cualquiera, harta de la soledad aséptica de los supermercados, Natalia decidió aventurarse a un mercado local. No fue por optimismo, sino por pura y dura desesperación. Disfrazada de vamos a probar algo diferente. Mila, silenciosa y tensa, se agarraba a su mano como a un ancla. Para Natalia, el mercado fue un caos sensorial. Colores vibrantes, gritos de lleve sus mangos, el olor a chiles, a carnitas, la música. Su primer instinto fue huir, pero algo la detuvo. Quizás la curiosidad de Mila, que por primera vez en meses no parecía tan marchita. Mientras Natalia intentaba descifrar los precios, una voz cálida, casi materna, la interrumpió. «Güerita, pruébale, está dulcito», para la niña. Era doña Elena, una mujer de sonrisa franca, con la calidez en los ojos que Natalia había olvidado que existía. Le ofreció un trozo de papaya. Natalia, apenas balbuceando un gracias, aceptó. Mila se asomó, curiosa. Doña Elena la vio, sonrió con más fuerza. «¿Cómo te llamas, preciosa?». Mila no respondió, pero sus ojos no se despegaban de la fruta. Natalia intentó explicar que eran de Rusia. Doña Elena, lejos de extrañarse, simplemente le dijo con una naturalidad aplastante. «Ah, de Rusia, qué lejos, mija. Pero aquí ya están en su casa. No se preocupe». Esas palabras, «aquí ya están en su casa», eran una melodía extraña, casi imposible de creer en la soledad que las había acompañado. Pero en la voz de doña Elena no había burla, solo sinceridad. Ese día, Natalia y Mila no solo compraron fruta, compraron una pizca de la esperanza
que parecía extinguida. No fue instantáneo, claro. La soledad no se cura con un pedazo de papaya, pero la grieta se había abierto. Natalia empezó a ir al mercado con más frecuencia. Primero, solo con doña Elena. Luego, con la señora de las tortillas que siempre le regalaba una extra, pa' que probara. Con el señor de los dulces, que le sonreía cada mañana. Poco a poco, casi sin darse cuenta, Natalia empezó a ser parte de ese pequeño universo. Cada visita era una clase intensiva de español de la calle, de modismos, de la cadencia cantadita de las vendedoras. Y lo más increíble, Mila también lo absorbía. Mientras Natalia aprendía a regatear, o al menos a intentarlo, Mila se sentaba cerca, escuchando las pláticas, los chismorreos, los juegos de los otros niños. Y un día, sucedió. Simplemente lo hizo. «Mamá, ¿podemos comprar un dulce de tamarindo?» Natalia se quedó helada. La naturalidad con la que Mila lo dijo, con ese acento que Natalia apenas empezaba a reconocer, ese que sube y baja, ese que canta las palabras, era el acento del mercado. Su hija, la misma que no entendía qué era hogar en ruso, ahora pedía un dulce de tamarindo en perfecto español mexicano. Allí, en medio del bullicio, Natalia sintió que una muralla invisible dentro de ella se desmoronaba. Las lágrimas le picaron los ojos. No de tristeza, sino de puro y cruel alivio, de una comprensión tan profunda que le dobló las rodillas por dentro. Doña Carmen, la señora que vendía quesadillas en el puesto vecino, una mujer de cabellos blancos como la nieve y ojos vivaces, había estado observando a Mila desde hacía semanas. Veía en ella algo de la melancolía que a veces tienen los niños recién llegados. Un día, viendo a Mila sola, le ofreció un taco de papa recién hecho. «Toma, mija, pa' que te gane la espera». Mila, aunque tímida al principio, aceptó, y así, entre tacos de papa y pláticas cortas sobre la escuela y los dibujos, nació una conexión mágica. Doña Carmen se convirtió, sin buscarlo, en la abuela que Mila no tenía cerca. Le enseñaba a contar chistes locales, a distinguir las hierbas para el té, le contaba historias de su pueblo y le cantaba canciones infantiles. Le trenzaba el cabello con hilos de colores y le daba pequeños encargos. Ve por las tortillas, mija, lo que le dio a Mila un sentido de propósito, de pertenencia. De pronto, Mila ya no era la niña silenciosa que se escondía, era la pequeña güerita del mercado, la que corría entre los puestos, saludando a todos con una sonrisa genuina. Había florecido. Natalia observaba esta transformación con una mezcla de asombro y gratitud. Ya no tenía que obligar a Mila a salir. La niña era la primera en preguntar: «¿Vamos al mercado, mamá?» No solo iba, sino que participaba. Reía, jugaba, hablaba. Y Natalia, inspirada por su hija, también empezó a cambiar. Dejó de verse como una extranjera sola. Empezó a observar, a aprender, a participar. Los días de depresión abrumadora empezaron a ceder. Las vendedoras, con su bondad natural, le ofrecieron más que amistad, le ofrecieron conexiones. Un día, doña Elena le sugirió que, con su habilidad para el diseño, que Natalia había mencionado una vez casi por accidente, podría ayudar a su sobrino con unos carteles para su tienda. Era un trabajo, era una puerta abierta. A través de esa pequeña oportunidad, Natalia encontró más clientes, más proyectos. Poco a poco, la estabilidad laboral regresó, y con ella, la estabilidad emocional. Ya no vivía con el temor constante de quedarse sin dinero o de tener que volver a esa vida que tanto había despreciado. Ahora tenía un propósito, una rutina, y lo más importante, una red de apoyo. Descubrió lo que significaba la familia extendida mexicana. No eran solo los parientes consanguíneos. Eran los vecinos que se preocupaban, las amigas que te daban un consejo, las comadres que te ofrecían un hombro. Era una red invisible pero firme, tejida con hilos de afecto y solidaridad. Para Natalia, que venía de una cultura más individualista, esto fue una revelación. Era el antídoto a la soledad. La medicina para el alma. Los días de Natalia ya no eran grises,
Eran coloridos como los puestos del mercado, ruidosos, vibrantes, llenos de vida, y lo más hermoso, podía ver esa misma chispa en los ojos de Mila, la niña que había sido arrancada de su mundo, que se sentía invisible. Ahora era el alma del mercado. Hablaba español con fluidez, bailaba al son de la música, comía pambazos y conocía los chismes locales. Se había transformado en una pequeña mexicana con el corazón lleno de la calidez que había anhelado sin siquiera saberlo. Así llegamos a ese domingo de octubre, el que mencioné al principio del video. El día del pozole. Natalia había preparado una olla gigante de pozole rojo, aprendiendo la receta de doña Carmen. Toda la familia del mercado estaba invitada. Doña Elena, el señor de los dulces, la señora de las tortillas, doña Carmen y los suyos. El patio de la pequeña casa de Natalia estaba lleno de risas, de olores deliciosos, de la vibrante energía de la gente. Mila corría de un lado a otro, sirviendo agua de Jamaica, riendo con los niños de doña Carmen. Natalia la veía, y sentía una paz que nunca creyó posible, una paz que llenaba cada rincón de su ser. Ya no había amargura, solo gratitud. En un momento de calma, Mila se acercó a Natalia, que estaba sentada junto a doña Carmen, viendo el atardecer. La niña se acurrucó a su lado, con la cabecita en su regazo. «Mamá», empezó Mila, su voz dulce y clara, con ese acento que se había vuelto tan natural. Natalia la miró, el corazón henchido. «¿Sí, mi amor?» Y entonces, las palabras que lo cambiaron todo. Las palabras que fueron una punzada, sí, pero una punzada que curaba. Una punzada de pura y hermosa justicia emocional. «Mamá», repitió Mila, subiendo la mirada a los ojos de Natalia. Mi casa es aquí». Silencio. Un silencio que para Natalia lo dijo todo. Fue un golpe, sí, porque en un instante le confirmó el dolor que le había causado a su hija al arrancarla de raíz, pero al mismo tiempo fue la absolución, la prueba irrefutable de que todo el sufrimiento, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda y de miedo, había valido la pena. Mila no hablaba de paredes o un techo. Hablaba del calor, del amor, de la pertenencia que había encontrado en México, en ese mercado, en esa gente. Hablaba de su alma. Y su alma, ahora, estaba anclada aquí. Natalia no supo qué decir. Solo pudo abrazar a su hija con todas sus fuerzas, apretándola contra su pecho, sintiendo el pequeño cuerpo de Mila contra el suyo. Las lágrimas esta vez sí rodaron por sus mejillas, calientes y liberadoras. Doña Carmen, que había escuchado en silencio, solo sonrió y le dio a Natalia una palmada en la espalda. Una palmada que decía: «Lo lograste, hija. Lo lograste». Ese día Natalia no solo encontró una familia, encontró el perdón por la culpa que la había perseguido. Y encontró la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Que el hogar no es un lugar, sino una colección de corazones que te acogen. Y el corazón de Mila y el de Natalia habían encontrado su hogar en el lugar más inesperado, entre dulces de tamarindo y quesadillas. Y así, con el corazón en un puño, entendí. Lo entendí todo. Que México, amigos, a pesar de sus problemas, de sus complejidades, tiene algo que muchísimos en este mundo tan acelerado han perdido. Esa capacidad de tomar a un completo extraño y hacerlo sentir en casa. De convertir a una niña que huía del frío de Moscú, que estaba perdida y sola, en una pequeña mexicana que baila el jarabe tapatío con un orgullo que te parte el alma. La lección aquí, créanme, es celealísima. La calidez humana, esa que damos por sentada, esa que a veces nos parece tan obvia, o hasta molesta en el día a día, esa calidez es revolucionaria. Es el verdadero motor que nos mueve. Nos hace recordar de qué estamos hechos como pueblo, como humanos, ¿saben? Nos conecta con lo más profundo de nuestra esencia. Nos enseña que un hogar no son 4 paredes, no es una nacionalidad en un pasaporte. Es la gente. Es el aroma a pozole, es una mano amiga en el mercado, es un abrazo que te dice:
Aquí estás a salvo. Es el abrazo de una abuela que no es tuya de sangre, pero que te mira como si lo fueras. Y lo que más me impactó, lo que me hizo sentir esa justicia de la que les hablé al principio, fue ver a Natalia. Verla al fin liberada de esa culpa que la carcomía, de la idea de que había arruinado la vida de su hija. No lo hizo. Lo que hizo fue darle a Mila el mayor regalo de todos, la oportunidad de encontrar su lugar en el mundo, su verdadera familia, su verdadero hogar, y todo ¿por qué? Por esa calidez, por ese amor desinteresado de un país que a veces no entiende lo valioso que es. Un país que puede ser caótico, sí, pero que tiene un corazón enorme. Si esta historia, la de Mila y Natalia, les ha tocado el alma como a mí, si han sentido esa punzada de algo profundo, les pido que le den un buen me gusta a este video. Es la forma en que sabemos que estas historias importan. Y por favor, compartan en los comentarios. Cuéntenme si ustedes también tienen una historia similar, una donde México, o cualquier lugar, les demostró su magia, su capacidad de transformar la vida de alguien. Quiero leerlos. Quiero que compartamos esas luces. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Porque historias como la de Mila y Natalia, historias de esperanza, de encontrar un hogar donde menos lo esperas, de justicia emocional, merecen ser contadas, merecen ser escuchadas. No se pierdan el próximo video, porque seguiremos explorando otra faceta, otra capa de nuestra increíble cultura. Esa que a veces solo necesita un dulce de tamarindo para revelarse. Hasta la próxima.